Gloria a Dios. Bendito seas, Padre. La palabra del Señor dice en Habacuc 2, si lo pueden proyectar por favor. Habacuc 2, del 1 al 5. Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie. Y velaré para ver lo que se me dirá. ¿Y qué he de responder tocante a mi queja? Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin. Y no mentirá, aunque tardare, espéralo. Porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio que no permanecerá. Ensanchó como el Seol su alma y es como la muerte que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. Amén. Padre, tú eres Dios por sobre todo. Tú eres más alto, sublime, poderoso. Eres Dios omnipresente. Eres Dios omnisciente. No hay nadie como tú. No existe Dios alguno fuera de ti. Eres el único Dios soberano. Padre, glorifícate. Glorifícate, Señor, en medio de la alabanza de tu pueblo. Glorifícate, Señor, en tu palabra. Y permite, Señor Jesús, que sea esa fuente de vida. Que sea tu palabra sanidad para el que está enfermo, consuelo para el que está triste, esperanza para aquel, Señor, que aguarda en ti. Rey mío, cumple tu propósito en nosotros y permítenos caminar por sendas que llevan a Sión, Padre. En el nombre que es sobre todo nombre, unge tu palabra, unge tu sierva. Úngenos, Señor, y bendícenos de acuerdo a ese grande poder. Padre, bendícenos de acuerdo a ese grande poder que levantó a Cristo de los muertos. En el nombre de Jesús de Nazaret. Levantaré mi voz y en adoración mi corazón dirá a tu corazón. Toda la iglesia cantamos a unísono. Palabras de verdad que quieres escuchar son solo para ti, Señor. Una
una vez más. Levantaré mi voz en adoración. Mi corazón dirá tu corazón. Palabras de verdad que quieres escuchar son solo para ti, Señor. No tardará, es el tema de esta palabra que el Señor ha puesto en mi corazón. No tardará. A veces hablamos las promesas de Dios, pero no hacemos nada para que esas promesas sean una realidad tangible en nuestras vidas. Decimos creer en Dios, pero nuestras acciones, nuestras actitudes, nuestras palabras delante de Él no son genuinas, no son verdaderas. Porque ciertamente, amados hermanos, el Señor pesa los corazones. Ciertamente el Señor conoce la verdadera intención del corazón. Podemos estar aquí en cuerpo, pero nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro corazón tan lejos de Dios. ¿Cuántos en este momento tienen su mente en otras cosas? ¿Cuántos en el celular? ¿Cuántos y cuántos? Solamente están sentados para cumplir con una religión, pero su corazón no es veraz delante de Dios. Dios ciertamente, amados, quiere cumplir su propósito en nosotros. Pero ¿qué hemos de hacer para hacer venir sobre nosotros todas las cosas que nos ha dicho que vendrán? ¿Qué tenemos que hacer como pueblo? ¿Qué tenemos que hacer en los equipos? ¿Qué tenemos que hacer en las células o grupos de amistad? ¿Qué tenemos que hacer en el trabajo, en lo individual, en la escuela, en fin, en todas aquellas cosas que realizas para que la voluntad de Dios se cumpla? Para que esas promesas que el Señor te ha hablado no tarden. Hace tiempo, años antes de que mi papá falleciera, un año aproximadamente, el Señor me dio una visión, y dado que he estado estudiando esta palabra y orando al Señor, me han venido como lluvia tantas visiones, sueños, palabras proféticas que el Señor me ha dado desde mi niñez. Y específicamente esta visión, recuerdo que veía que colgaban del cielo muchas cortinas blancas. Y yo no estaba ni en la tierra ni en el cielo, estaba en un lugar intermedio. Claro está, había un piso muy brillante, muy fino. Yo caminaba en aquel piso descalza con unas vestiduras como de gasa. Y recuerdo que había un viento que mecía aquellas cortinas. Y de entre esas cortinas
Mi papá caminaba hacia mí. Y me entregaba un cofre. Una vez que me entregó ese cofre, él siguió su camino. Y dentro del cofre había una placa muy hermosa y tenía una escritura dentro de aquella placa. Muy hermosa, tenía incrustadas piedras preciosas. Cuando yo estuve consciente después de aquella visión, yo me pregunté qué significaría aquello. El Señor nos da visiones para que sepamos cuál es su voluntad. Pero usted y yo sabemos que conocemos en parte. Pero si continuamos buscando con diligencia lo que significa indagar en su presencia, que es todo aquello que el Señor te ha mostrado, si te lo mostró, es porque está en ello un propósito, está en ello un plan perfecto, está en ello una dirección que tú tienes que seguir. Pero para seguir esa dirección, amado hermano, hay una antesala. Di antesala. Antesala. ¿Sabes? Dios es la fuente de toda visión. Por lo tanto, si Dios es la fuente de toda visión, tenemos que ir a la fuente para encontrar el propósito de vida. ¿Qué tengo que hacer para alcanzar aquello por lo cual fui tomado? Para alcanzar aquello por lo cual fui asido, fui llamado, fui escogido. Y estas palabras que leí son las palabras de Habacuc. Y esta es la antesala justamente de la oración, una oración constante, una oración continua, una persona que verdaderamente en su corazón quiere seguir, quiere hacer lo que Dios quiere que él haga, quiere ser lo que Dios quiere que sea. En todas las áreas de su vida. Qué interesante es que cuando tú sabes que sabes de dónde viene la fuente de todas las cosas, entonces tú no tardas, no eres perezoso en ir a la fuente. ¿Y cómo se va a la fuente? En esa oración continua y constante hasta que nuestro Señor contesta a esa oración. Quizás te preguntes, pastora, ¿y el Señor le mostró a usted el significado de la visión? Yo te puedo contestar sí. No en el momento, pero en el proceso de búsqueda y de más visiones, más profecías, más palabras de sabiduría y de ciencia, el Señor me llevó a entender el propósito de esa visión. ¿Y qué fue lo
que el Señor le enseñó. El Señor me enseñó que mi papá me estaba dejando un legado. Un legado que yo tenía que seguir. Y el legado consistía en continuar la predicación y la enseñanza de su palabra. Una cualidad de los que entendemos las visiones de Dios es que desde niños somos marcados y el Señor abre nuestros ojos y nos permite ver cosas sobrenaturales que desde niños no entendemos, pero que sin embargo uno las ve, aunque no lo entiendes por el momento, las ves, te inquietas, pero eso, amado, se convierte en esa motivación, en ese motor para buscar a Dios, porque hay algo dentro de ti que te inquieta. ¿Qué es esto? Porque vi esto. Yo recuerdo que en muchas ocasiones me hablaban, yo caminando sola y oía que me decían Raquel, y yo volteaba y 3 de la mañana, 2 de la mañana, escuchaba la voz de mi madre, de mi padre, escuchaba la voz de trompetas, incluso llegué a escuchar campanas, el sonido del tren, y despertaba porque la antesala, en la oración, en la noche, yo le decía, si tú tienes algo que decirme, despiértame, porque tú sabes que no puedo despertarme a las 3 de la mañana. Era tan sincera con Dios que el Señor me despertaba con aquellos estruendos de címbalos, platillos que yo oía tan fuerte en mi oído, y me despertaba sin sueño. Yo sabía que era Dios llamándome, y continuo a eso venían las visiones, continuo a eso, amado, venían palabras a mi mente, citas bíblicas, dándome el Señor dirección. Si no hay una oración genuina de que tú realmente quieres agradar a Dios, entonces, amado, no vendrá lo que sigue. ¿Y qué es lo que sigue? La visión. Porque continuarás con tus ojos velados, con tus ojos cerrados. Es la oración la que abre los ojos. Es la oración la que abre el oído espiritual para oír claramente su voz. Y yo te pregunto, ¿buscas a Dios? ¿Has aprendido algo? ¿Has puesto en práctica lo que se te ha enseñado o sigues igual? ¿Por qué tarda, Padre? ¿Por qué tarda mi sanidad? ¿Por qué tarda mi bendición? ¿Por qué sigo en la pobreza? ¿Por qué sigo en la ruina? ¿Por qué nada me sale, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque le buscas, porque le oras solamente cuando ya estás a punto de ahogarte. Todo lo que hemos de ser y hacer, todo se une, o todo debería ser unido para el cumplimiento del propósito de Dios en la vida de cada uno. Y todo es todo. Todo lo que hagas, amado, tiene que ser con el fin de cumplir aquello por lo cual Dios te llamó. Dios te dio la vida.
sobre mi guarda. Una vez que Él está concluyendo esta oración, Él dice estas palabras: como un centinela que espera de la respuesta de Dios. Voy a perseverar orando, porque yo sé que vendrá la respuesta de Dios. Voy a velar para ver lo que se me dirá. Voy a responder, y qué he de responder tocante a mi queja. Es decir, una vez que el Señor te dice lo que tienes que hacer o lo que va a suceder, ahora, Señor, ¿cómo voy a actuar? ¿Cómo voy a desarrollar aquello por lo cual, Señor, tú me has hablado? ¿Qué cosas tengo que hacer, que planear en lo que te estoy pidiendo, en lo que estoy esperando? No solamente es la visión, sino el qué voy a hacer para que esa visión se cumpla, para que esa visión llegue a su fin. Dios es tan bueno y confirma, amados, el legado en mi caso de esta visión en particular. Dios me ha dado mucho y honro a Dios por ello. Que leyendo libros, porque usted sabe que el que tiene don del maestro tiene que leer no solamente libros, sino el libro base, que es la palabra de Dios. Y de todos los hijos de mi papá, yo me quedé con su librero. Yo me quedé con todos sus libros, sus Biblias de estudio. ¿Cómo fue? Yo no sé, pero para mí esto es una herencia grande y poderosa. Dios confirmando mi legado. Al Dios confirmarme a mí a través de sueños y visiones este legado, me encontré con que yo tengo libros también que yo compré, movida por Dios, porque yo sé que en todo lo que hago está Dios. Y mi libro es este, tiene mi nombre. Este libro se llama ¿Por qué no llega el avivamiento? Y me encontré el mismo libro de mi papá, mismo libro. Y mira lo que dice. Él siempre ponía algunas palabras y su nombre en las páginas, en las primeras páginas de sus libros, y entre ellos pues sus conclusiones de lo que él entendía. Y me llamó la atención: restaurando mi servicio en la obra de Jesucristo. Este libro es mío. Las 7 leyes de la enseñanza. Recuerda, mi llamado es a la enseñanza. Mi papá tenía este libro, viejito, hojas de las de antes, subrayado y con varias escritos entre cada página. Y escribe Daniel Castellanos, alumno del Seminario Apostólico Sinaloense. Lo que me dice que él estudiaba
¿por qué las mismas palabras? ¿Por qué los mismos? ¿O por qué soy llevada a buscar lo mismo? Porque Dios me alineó con un propósito, seguir el legado. ¿Usted cree que Dios me confirmó aquella visión? Sí. De muchas formas y de muchas maneras el Señor sigue confirmando y sigue hablándome. Pero el problema aquí, amados hermanos, esto no ha acabado. Yo estoy en un proceso y tengo que seguir velando, porque todavía no he muerto y mientras viva tengo que velar, porque tengo dudas sobre lo que he de hacer. Y mientras el Señor no me responda, yo no puedo seguir avanzando. La iglesia tiene que entender que tiene que depender de Dios en todas las áreas de su vida. Tiene que velar, tiene que orar, tiene que ayunar, porque el ayuno, amado, acelera la respuesta de Dios. El problema es que la iglesia se ha mundanalizado, no quiere entrar al proceso. Y todos nosotros, mientras estemos en la tierra, caminamos, corremos en el proceso de Dios. En el proceso de Dios vamos siendo construidos. En el proceso de Dios, Él nos va quitando todas aquellas áreas de nuestra vida que no le sirven para cumplir con nuestro propósito. Así es de que cada uno de nosotros, amados, tenemos que actuar esperando la dirección de Dios. No se trata de tomar decisiones lo primero que se me ocurra, no. Por eso es que tardan las promesas de Dios. Como hijos de Dios tenemos que esperar, velar y orar hasta que el Señor nos responda. Y una vez que nos responda, el Señor mismo nos va a dar la estrategia para alcanzar aquella visión. Y dice Él, sobre la fortaleza afirmaré el pie. Construir tu casa, tu vida, tu vocación, amado, debiera ser sobre la roca. La vida realmente con propósito divino debe de ser construida sobre la roca. Y allí, amados hermanos, en el conocimiento de esa palabra, en el conocimiento de quién es Dios, del por qué te llamó, del para qué te llamó, en ese conocimiento profundo y verdadero nos encontramos, amados. En Él. Y es en Él como nosotros podremos construir, hacer, ser. Tú no puedes ser si no le conoces a Él en esa intimidad, en esa relación con su palabra. Es impresionante, amados, que yo estoy orando y me duermo velando en el Espíritu y dormida me vienen las citas, no las estoy leyendo,
conocimiento el Señor lo regresa a mi mente. Esa palabra viva, esa palabra poderosa, creativa, que denota, marca exactamente lo que estoy pidiendo y orando. Tienes que construir tu relación con Dios. Tienes, amado, que poner este cimiento firme. Esa fortaleza, esa piedra, esa roca es Cristo. Y si tú no tienes una relación con su palabra, no le vas a conocer. No vas a ser transformado, no vas a ser dirigido, porque Él te va a procesar de acuerdo a su propia palabra, de acuerdo a lo que Él ya dijo, porque esa es la palabra profética más segura. Oración sin palabra tiene que ser oración y palabra. Van de la mano. La palabra es espíritu, la palabra es vida. El hacer la palabra, el hacer, amado hermano, aquellas cosas, aquellas obras que el Señor nos llamó a hacer, es lo más difícil. Por eso es que el mismo Jesús habla acerca de aquella casa que el hombre necio construyó. ¿Sobre qué? Sobre la arena. Todo aquel que no oye ni hace mi palabra es como el necio. Nos cuesta tanto. Volteas para atrás y te das cuenta que nada te salió. Ya no tienes motivación. Ya te quieres morir, te quieres suicidar porque todo mal, 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 mal. Pero no te das cuenta que has sido necio, que no has puesto, amado hermano, tu fortaleza en Él, no has afirmado tu pie sobre la roca, sobre la palabra, no has seguido sus instrucciones y no has hecho lo que Él te mandó a hacer. Y como esto aplica a todas las áreas de tu vida, te va mal en todas las áreas de tu vida. Yo no sé si usted me está entendiendo, pero aquel hombre sabio, sensato, que construyó su casa sobre la fortaleza, sobre la roca. Aunque vinieron las dificultades, los fuertes vientos, las tempestades y los ríos caudalosos, como lo hemos visto últimamente, ¿verdad? ¿Cuántas casas destruidas? Aquel que construyó su casa sobre la fortaleza, dice la palabra, su casa no cayó. De allí la importancia, amados, de construir todo lo que hacemos, todo en esa fortaleza. Y que en esa fortaleza firmemos nuestro pie en aquello que el Señor nos ha mostrado, en aquella visión. Esa visión debe de ser una visión clara. Si tú no tienes una visión clara, no vas a poder seguir. Te vas a estancar y esa promesa va a tardar.
Entonces, amado hermano, tenemos que hacer todo aquello, las obras de Dios, todo ese quehacer de tu llamado y de tu vocación espiritual. Porque independientemente de que tú seas un ingeniero, el hecho de que tú seas un ingeniero no quiere decir que está fuera de la voluntad de Dios el que tú seas un ingeniero. Si es de Dios que tú seas un ingeniero, Él te marcará el camino para cumplir en su voluntad. Tu vocación es de Él, por Él y para Él. Todo se tiene que alinear para cumplir el propósito de Dios en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿En dónde, amado hermano, vas a firmar tu pie? ¿En dónde vas a firmar tu pie? Sobre la roca, sobre la fortaleza, el lugar de refugio. Qué interesante es que los siervos de Dios al orar hablan del monte de Dios, del lugar alto. No es un lugar terrenal. Estamos hablando de las cosas que vienen de arriba. La fuente, de la fuente que es Dios. David decía: ponme pies como de siervas para andar en mis alturas. Todo de arriba. Qué bueno es Dios. Tenemos que buscar las cosas de arriba. Amén. Y luego dice que Dios le contesta a Habacuc. El Señor responde y le dice: escribe la visión. Oraste. Y entonces, como oraste de acuerdo al propósito de Dios y no en base a tu propósito, a tu necesidad, sino que tu corazón es recto, tu corazón es veraz, de veras que de veras, Señor, quiero hacer tu voluntad. Alíneame, Señor. Dios le responde porque Él pesa los corazones. Él conoce la verdadera intención del corazón. Y entonces Dios le dice: escribe la visión. ¿Cuántos de ustedes escriben lo que el Señor les revela? ¿Por qué tarda la visión? Porque olvidas la visión. Porque olvidas la palabra que se te da. Porque eres apático. No te interesa. Entonces, si no te interesa, no hay motivación. Y si no tienes motivación, yo vengo a decirte, amado, que oración constante, oración que vela, oración que espera, amado, trae una respuesta clara de Dios. Y cuando esa respuesta es clara de Dios, amado, la recuerdas tal cual. Si el mismo Dios te está diciendo: escribe la visión, es porque es importante para tu vida, porque de ello depende tu destino, de ello depende tu futuro. Yo no sé si te estoy hablando, amado. No es de que me arrodillo y ya me voy y dejo de orar y de pedir y de insistir. No. Tiene que ser esa oración. Se nos predicaba el domingo y aquí es donde yo conecto
con la prédica del domingo antepasado, el pasado y ahora esta. Tengo que aprender a esperar, pero en Él. No adelantarme a hacer cosas que Dios no me dijo que hiciera. Ese es el problema del hombre. Ese es el problema de esta generación. Todo lo quiere resolver. Escribe la visión. Grábala, en otras palabras, en la tabla de tu corazón. Dios te dará un plan concreto para alcanzar esa visión. ¿Cuándo te va a dar el plan? En esa esperanza. Tú esperas en Él, tú esperas en Él, y de repente ves cómo Dios te abre una puerta. Sigues esperando en Él y te abre otra puerta. Sigues esperando en Él y te abre otra puerta. Pero es en Él, tú esperas en Él. Y Él se encarga de mover las piezas en su tiempo, en su lugar. A veces tienen que suceder cosas en tu familia. A veces tienen que suceder cosas en el trabajo. Tú espera en Él, no te espantes. Si tú estás confiando en que su plan es perfecto, no dudes, sigue esperando en Él. Las peores cosas se alinearán a tu favor. Dios me dijo en visión, varias visiones, pero específicamente voy a hablar de una en cuanto a la enseñanza, y que estoy en el proceso, aclaro, de alcanzar el fin de la promesa. Y yo veía, o yo estaba en un río bajito, el agua corriente, transparente, lleno de piedrecitas pequeñas. Y entonces oí una voz que volteara hacia la derecha, hacia la ribera del río. Y en la ribera del río estaba un papel tipo origami. ¿Cuántos conocen el origami? Son muchos doblecitos y le dan forma a aquel papelito, ya sea de un sobrecito, de una palomita. O sea, vean cómo en los detalles de Dios, que ya vas encaminado a un propósito, a una vocación. Y entonces yo recuerdo que salgo del río aquel y agarro ese papelito, que era una cosita así. Y entonces empiezo a abrir, hasta que aquello se convierte en una avioneta, pero no era una avioneta de papel, era una avioneta real. Y entonces esa avioneta estaba en el río. Y cuando yo me doy cuenta, está mi esposo de piloto, y me hace la seña que suba. Y nunca se me va a olvidar esta visión, porque allí yo vi a Rogelio. Rogelio tiene un llamado con los niños. Y justamente por esa semana se bautizó, él tocó, yo recuerdo que él venía corriendo y entró a ese río y subió con nosotros aquella avioneta. Y entonces el pastor arranca esa avioneta y de repente ya estamos volando. Y la avioneta empieza a planear en esos lugares altos. Yo veía las colinas, la sierra, los árboles, pero todo lo que podíamos ver a lo profundo, o donde Dios nos llevaba, era
escuelas. Yo veía escuelas, 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 escuelas. Veía la plataforma donde hacen honores a la bandera. Y veía la bandera de México ondeando. Yo decía, ¿por qué mi marido? No tardó tiempo cuando Dios le confirma su llamado también con los niños. Le hacen la invitación a participar en el ministerio de Samaritan Purge, la bolsa del samaritano, donde todo es niños. Y ahí Dios impregna ese amor por los niños. ¿Qué me estaba mostrando Dios? Cooperación mutua, colaboradores, están en mi propósito. Esta es la visión para ustedes. Estoy preocupado por esta generación. Esta generación, estos niños no son enseñados en los principios de Dios. Qué tremendo. ¿De dónde viene todo esto? ¿Cómo, pastora, se cumplió? ¿Cómo se está cumpliendo? Te puedo decir en corto que la escuela que hoy tenemos, o el centro educativo, ahora Club de Talentos, comenzó o le dio lugar a raíz de una tragedia, si lo puedo decir así, de un problema familiar. La cosa más fea, difícil, a lo mejor hasta puede ser de muerte, como se nos decía el pastor hace 8 días, puede ser la causa del cumplimiento de tu visión. El Señor puede matar personas alrededor de ti para alinearte a ti que estás en Él, para hacer venir todas aquellas cosas que Él ha hablado. Quizás tú esperas que yo te diga de otra persona. He leído un sinfín de libros, pero a mí de qué me sirve ver que Dios ha cumplido su propósito en estos hombres, mujeres, si en mí no lo ha cumplido, si en ti no se ha cumplido. Tenemos que hablar de lo que hemos visto, de lo que hemos oído, de lo que hemos experimentado y lo que hemos alcanzado por la gracia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Así es de que, amado hermano, si tú oras, Dios te da la visión, vas a escribir la visión. Dice Jeremías 29:11, porque yo sé, puedes ponerlo por favor, es muy importante, porque yo sé, ¿qué dice? Léelo conmigo, porque yo sé los pensamientos que tengo para vosotros. Bueno, es que yo tengo otra versión, voy a leer esta versión. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darnos o daros un fin y una esperanza. El Señor tiene un plan para ti, dilo, el Señor tiene un plan para mí. El Señor tiene un plan para mí, decláralo. El Señor tiene un futuro para mí. El Señor tiene mi destino seguro. Tú tienes, amado hermano, que saber esos planes. La visión, amado, está cargada de poder en sí misma. Recuérdalo, los planes de Dios son para tu bien, determinan tu futuro y te dan esperanza si esperas con fe. Hebreos 11:3 dice,
por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y yo quiero, amado, denotar esta última parte, de modo que lo que se ve, de modo que lo que se ve fue hecho de qué, fue hecho de qué, de lo que no se veía. El hecho de que no se vea no quiere decir que no existe. Existe, pero no se ve. Tú y yo, con la oración, velando, ayunando, haciendo lo que tenemos que hacer en Él, vamos a traer a existencia lo que no se ve. Pero tenemos que seguir el proceso de Dios. Entienda, amada iglesia, no es de nuestra forma, no es de nuestra manera. El mundo nos ha viciado que todo tiene que ser a la voz de ya. Queremos ordenarle a Dios: me sanas ya. Y si no te sanas ya, te vas de la iglesia, reniegas de Él, ofendes a Dios, blasfemas de Dios, porque no has entendido que hay un proceso, hay una manera, hay una forma de hacer las cosas en Él. Amén. Amén. Traigamos entonces a existencia lo que Él ya dijo que es. Por sus llagas fuimos. No lo ves, pero ya fuiste sanada. Él llevó todas tus cargas, Él llevó tus dolores. El precio de tu paz fue sobre Él. Tu paz ya es. Traigamos existencia, amados, traigamos a existencia lo que no se ve, porque lo que ahora vemos fue hecho de lo que no se veía. Aleluya. Gloria a Dios. Tenemos, amado, que declarar la palabra. Esa palabra tiene que venir de la visión. Si no tienes visión, ¿cómo pues? Yo veo que algunos se burlan de mí por lo que me oyen decir, pero yo no hablo algo que no me ha sido dado. Si yo no hablo la palabra, indica que yo no creo en Dios ni en lo que Él me ha dado. Por eso es que tengo que afirmar mi pie sobre esa roca que me ha hablado. En una ocasión nos quedamos sin camioneta X y estábamos sufriendo porque andábamos en taxi. Se gasta más en taxi que en carro propio. Y estaba orando a Dios, perseverando en mi petición. Y yo le decía a Dios: yo sé que tú tienes algo para nosotros, muéstramelo. Yo quiero orar efectivamente para que eso venga a nosotros. Y estuve orando, me asomaba a la ventana y yo veía con los ojos de la fe aquella camioneta. Me regresaba a mi lugar de oración y en una visión, sueño,
el Señor me mostró un aparador arriba, no se sostenía con nada, pero aquel aparador daba vueltas, puros cristales, y dentro de ella estaba una camioneta dorada. Yo desperté y yo dije, la tengo. Yo sabía que venía de Dios. Y seguí y le dije a mi esposo, Dios ya me dio una camioneta dorada. Yo no sé qué marca es y nunca me he interesado por las marcas. Pero yo sabía que ya me la había dado, ya la había visto. Visión. La oración te abre los ojos. La oración despierta tu fe. La oración te afirma en la roca, aleluya. Y muchas veces me han faltado al respeto por lo que he declarado. De loca no me han bajado. Y recuerdo que un día nos llevaron de ride a un balneario, no teníamos carro, y oí claramente una voz que volteara. Volteé y en la entrada de aquel balneario, así miren, vi una camioneta dorada. Pasó delante de mí y oí aquella voz, así es tu camioneta. La vi pasar, entró y salió. Fue algo natural, no fue visión, fue real. Otra señal que yo había recibido de que yo tendría mi camioneta. Después le dije a mi esposo, Dios ya me la dio, vamos a la agencia. Fuimos a la agencia de autos semi usados, o estaban afuera los de uso, creo que así se dice, pero pues son de agencia, son buenos. Y recuerdo que estaban formaditas varias camionetas. Y es en medio, yo creo más o menos, aquí está mi esposo que él puede decir, testificar esto como verdad. Estaba mi camioneta dorada. Y la vi y es algo del Espíritu. Hay una impresión dentro de ti que sabes que es tuya, que ya te fue entregada. Y salió el que la vende y me dijo y nos dijo, pues que costaba tal cantidad, pero que ya estaba apartada, que inclusive ya habían dado un anticipo. Y yo le dije al muchacho, no te la van a comprar, yo voy a regresar por ella. Obviamente el muchacho se rió de mí. Pero cuando tú sabes que del cielo se te ha dado algo, aunque se burlen de ti y te digan lo que te digan, nada te puede sacar de lo que Dios ya te dijo, porque tú sabes que es real. Nos fuimos a un campamento de pastores entre esa semana, fin de semana, de raite, no teníamos carro. Empezaron a hablar los pastores, las conferencias, tarararara, no recuerdo, segundo día, tercer día, no recuerdo. Yo creo que ha de haber sido la segunda noche. Tocan a nuestra puerta unos pastores y nos dicen, el Señor ha puesto en nuestro corazón entregarle esto, un sobre. Oraron, oramos y se fueron. Fueron parte del campamento. Cuando abrimos el sobre, amados, era la cantidad, el costo, el precio de esa camioneta, costo total.
Pero había algo, ¿verdad? Que ya iban a ir ¿por quién? Por ella. Ya estaba vendida. Regresamos del campamento, fuimos caminando, nos fuimos a aquella, porque no teníamos carro, nos fuimos caminando a la agencia y no había camioneta. Y me dice mi esposo, ya se vendió. Le dije, no, la camioneta no se ha vendido. Pregunta tú, me dice. Y salió aquel muchacho. Oiga, la camioneta que estaba aquí, ¿qué crees, señora? Se arrepintieron los señores que querían comprarla. La metimos porque teníamos que lavarla. Le dije, vengo por mi camioneta. Te dije que iba a venir y aquí estoy, me la voy a llevar. Allí descubrí que ese muchacho era cristiano también. Gloria a Dios. Sí, amado, se quedó inquieto porque qué clase de mujer, de hombres son estos que me hablan así. Y bueno, descubrió que éramos cristianos y nosotros descubrimos que él era cristiano. Todo para la honra y gloria de Dios. Tenemos que declarar la palabra. Tenemos que declarar la palabra, hermano, lo que Dios te ha dicho. No te avergüences así te digan loco. No te avergüences si tú sabes que Dios te lo dijo. Es y va a cumplirse tarde que temprano esa visión que Dios te dio. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Tienes que escribirla. Tienes que declararla, porque tienes que correr en ella. ¿Qué tengo que hacer, Señor? Tú me mostraste esas escuelas, Padre. Oh, sí, el Señor me da otra visión y el Señor me muestra un auto. Y ese auto era hermoso, pero no lo sabía manejar. Todo era digital y yo, Dios mío, y mi esposo, tienes que ir a tal lugar, me dijo en la visión mi esposo. Y yo le dije, ¿cómo voy a llegar a ese lugar si no sé manejar? Yo veía un montón de botones y luces ahí en el tablero. Carro precioso, pero no lo sabía manejar. Pues tú vas a llegar porque vas a llegar, me dijo. Y me dejó y él se fue en otro carro. Pues yo no sé, el carro se prendió solo y el carro empieza a manejarse. Y yo le hacía así porque aquello daba vueltas y derecha, izquierda, hasta que llegué a aquel lugar. Y me salí, dije, llegué, ¿cómo llegué? ¿Qué quiere decir esto, Señor, cuando Dios me vuelve de aquella visión? Dios me dio la oportunidad de estudiar pedagogía, ciencias de la educación en línea. Ya tenía años que yo no estudiaba, que no agarraba una computadora. Y pues en esos tiempos era raro estudiar en línea. ¿Cómo creen que estudian nuestros estudiantes? En línea. Pero para llevarlos allá primero tenía que correr la carrera yo, experimentar yo que sí se puede. Y ahora nuestros niños pueden. Vean cómo Dios se anticipó con una visión, me llevó al cumplimiento de esa palabra. Qué bueno es Dios, amados, que ama a sus hijos y a través de las visiones y a través de esa perseverancia te muestra lo que tienes que hacer y al final llega el cumplimiento de lo que te ha mostrado. Gloria a Dios, amados hermanos, corre en ella. Como Señor Padre
sabes cómo voy a poner una escuela si yo no estudié nada de eso. Yo estudié música. Hay algo imposible para Dios. Y tan tremendo es Dios que me dio hijas que yo sé que van a seguir nuestro legado. Yo no sé si Dios me permita ver la universidad terminada, la escuela terminada. Pero yo sé como Abraham que él creyó. Él creyó, amado, y la Biblia dice que él no vio aquella descendencia. Dice que el Señor lo llevó a ver las estrellas y le dijo: así será tu descendencia. Qué tremendo. Y murió, y ¿sabes qué? No vio la visión. Pero ¿se cumplió o no se cumplió? Sí, se cumplió, aleluya. Yo no sé si mis ojos lo verán, pero sí sé que mis hijos, los hijos de mis hijos, van a continuar este legado hasta que la visión llegue a su fin, aleluya. Y muchos serán alcanzados, porque a Dios le preocupa esta generación. Yo veía, amados, a través de una visión, otra visión, como el Señor me llevó. Yo caminaba, no pisaba piso, sino que yo estaba como flotando, pero caminaba. Igual me llevó el Señor a escuelas y nuevamente me pasaba en medio de aquellas plataformas, no recuerdo cómo se le llama, donde hacen el acto cívico. Bueno, el patio donde está la bandera y todo eso. Yo pasaba, plaza cívica, sí, gracias. Pasaba y otra escuela, pero en todas caminaba yo en aquellas plazas cívicas. Y de repente yo seguía caminando y yo me vi en un lugar, ¿cómo decirlo? Un terreno sin límites, sin fronteras. No había ni árboles, incluso paredes. Era una cosa tremenda de espacio. Y yo caminaba todo hacia un rumbo, un objeto. Y caminaba y yo veía atrás cómo me venía siguiendo gente, hombres, mujeres, niños de todas las edades. Y no eran pocos. Caminaba y veía que se iba haciendo multitud. Y yo seguía caminando hasta aquel objeto que yo veía brillante delante de mí. Y entre más me acercaba, me di cuenta que era un avión. Un avión blanco, brillaba como si el sol le diera directamente. Y tú sabes que en los ojos te vislumbra. Y bien tremendo, porque cuando llego abajo del avión, baja en automático aquellas escaleras. Y yo no subí. Yo recuerdo que me hice a un lado y empezaron a subir todas aquellas gentes. Pero entre esas gentes había muchos niños subían. Y yo decía, ¿cómo es posible que quepa tanta gente en este avión? Porque cuando tú estás en una visión de Dios, hay un ir y venir. Dios te habla y tú le hablas. Tus pensamientos quedan expuestos delante de Él. Y entonces yo dije, ¿cómo es posible que quepa tanta gente? Pues hasta que no quedó nadie, yo subí. Y recuerdo claramente que empecé a caminar en el pasillo. No era un avión común. Derecha, izquierda había puertas, y en cada puerta había una placa, había letras en esas placas de oro.
Y recuerdo que las abría y había un maestro y había niños. El maestro entusiasmado enseñando la palabra de Dios. Y yo, por no interrumpir aquella clase que recibían los niños y la maestra entusiasmada, recuerdo que yo con mucho cuidado cerraba aquella puerta y luego caminaba y abría la que sigue, lo mismo, otro maestro enseñando, y luego caminaba y abría la puerta y era otro maestro enseñando. Gloria a Dios. ¿Enseñando qué? Amado hermano, yo casi termino. Hay un viaje, hay una carrera, hay un fin, y ese fin se llama vida eterna, se llama paraíso. Y aquí se encuentra el camino para llegar al paraíso. Si no cumples el propósito de Dios para tu vida, no vas a llegar al paraíso. Dios está llamando a la iglesia a pensar seriamente en esto. Dios quiere que seas enseñada por Él, ciertamente. Pero si tú no vienes a aprender, si tú no corres en la palabra, si tú no corres en la visión, amado hermano, sí, ¿quién dijo que no habrá obstáculos? Claro, claro que habrá obstáculos que te van a estorbar para que tú no llegues a la meta, para que tú no llegues a Sión, para que tú no llegues al paraíso. Ese es el fin de toda alma viviente. Hay que llegar ante Dios. Pero ¿a dónde irá tu alma? Tenemos entonces, amado, el compromiso de correr la carrera legítimamente, dijo Pablo. No es como tú quieras, es como Él nos dice que tenemos que correr la carrera. Yo no sé si usted me está entendiendo. ¿Hay obstáculos? Sí, Señor. Pero justamente lo que hace que tarde la visión es tu falta de compromiso con la visión que te ha sido revelada. Y como tú y yo sabemos que esta visión viene de lo alto, necesitas correr esta carrera, esta visión legítimamente. Tenemos que vencer los obstáculos, amén. Tenemos que vencer ¿qué? Los obstáculos. Y Él mismo lo dice, Dios mismo lo dice, el alma que no es recta. El alma que no es recta, se los voy a resumir porque quiero terminar, estoy aterrizando. Tiene cualidades, tiene características del mal, tiene características de muerte. ¿Cuáles son esas características del alma que no es recta? Es orgullosa. Número 2. Son dados al vino. Número 3, son soberbios. No se sacian, quieren más para ellos. Están ensimismados, son ciegos, guías de ciegos. Les encanta atraer la atención a sí mismos. Han perdido la visión, han perdido el enfoque. Esa gente te lleva al Seol, te lleva a la misma muerte junto con ellos. Tú tienes, amado, que correr la carrera legítimamente y tienes que ser humilde para reconocer que tú no podrás llegar a la meta, al cumplimiento de la misión y visión. Tienes que esperar en Él, tienes que depender de Él, tienes que correr la carrera con Él, tienes que esperar que Él te abra la puerta y pasar, esperar instrucciones que quiere, Señor.
aquí, mira esto. Espera, espera, espera. Callados, tú sabes que vendrá la respuesta si perseveras en Él. Y Él te responderá y te llevará al cumplimiento de esta visión. Si tú, amado, logras vencer estos obstáculos, entonces traerás un aceleramiento al cumplimiento de la visión. Aleluya. ¿Tú quieres que venga la respuesta? Ya sabes entonces lo que tienes que hacer. Señor, dame los dones perfectos. Mira, la pastora dice muchas cosas, pero yo ni orar. Pídele a Dios que te dé espíritu de oración. Nunca he tenido una visión. Ay, pues por eso justamente te predicamos. ¿Por qué causa Pablo dobló sus rodillas? Para que tú recibas espíritu de qué? De sabiduría y revelación. ¿Con qué fin? Pues para que puedas conocer, entender la voluntad de Dios. Y como es la voluntad de Dios, es muy grande, es buena, es perfecta, es agradable. Te puedes deleitar en ella. Mira, yo me deleito cada vez que un niño me pregunta: ¿y no está el pastor? Recibir el amor de los niños, deleitarte con ellos en el aprendizaje de la palabra. Qué hermoso es cuando ves el cambio en el carácter. Qué hermoso es cuando ves que la palabra ya ha hecho algo en sus vidas. Esa transformación visible delante de ti. ¿Sabes? Yo espero, y lo he comentado con algunos líderes de música, yo espero que esos que comenzaron desde chiquitos, imagínate, todos los días creciendo en la palabra del Señor. Tiene que haber una diferencia con los que no caminan en la palabra de Dios todos los días. Tú los ves de primero, segundo, pasan a primaria y les preguntas, te quedas sorprendida de las contestaciones, de la sabiduría que Dios les ha dado en cuanto a la palabra, hermano. Yo espero los Samueles. Yo espero los David. Yo estoy en espera de esos apóstoles, profetas, evangelistas y maestros, amado, que irán de poder en poder, de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. Ellos, amados, harán visible la manifestación gloriosa del poder de Dios. Aleluya. Yo estoy esperando el cumplimiento de la promesa de Dios. Pero esta promesa te incluye a ti y todo el que corra en ella. ¿Quieres correr esta carrera con nosotros? Yo te invito a ser parte de este avión, cuyo destino se llama paraíso. ¿Quieres? Ponte de pie, ven al altar. Ven al altar. Aleluya. Ven. Dios me dijo que orara por ustedes. Y me dijo así: ¿de dónde viene?
todo don perfecto. Y recordé ese verso. Todo don perfecto viene de lo alto, de arriba. ¿De quién? Del Padre de las luces. Yo te prediqué. Tú eres luz. Si tú no tienes luz, no debes perder tu luz. Tu Padre tiene dones. ¿Y qué crees? Ya te los dio.